¿Cómo están? Bienvenidos a El Faro de este lunes 25 de enero. Ha dicho la presidenta de los médicos valencianos que hay que asustar a la población para que se conciencie de la gravísima situación que sufrimos. Pero francamente, puestos a asustarse, asusta casi lo mismo o lo que hacen los que llevan el volante de la gestión, ¿no? Es muy feo que funcionarios militares de toda graduación, alcaldes y espabilados de todo pelaje, 180 que se sepa en la Comunidad Valenciana, se cuelen para vacunarse cuando no les toca. Es muy feo también que en Alicante, por ejemplo, se haya tenido que sentenciar la justicia, que los sanitarios de la privada hay que vacunarlos igual que a los de la pública. Y es muy feo que todo el mundo pusiera a caldo a Madrid por el hospital Zendal este famoso que parece un hospital, ¿no? Y nadie dijo ni mu por el camping hospitalario que ha puesto al lado de la FE y de otros sitios el Consell y que ha sido evacuado por el viento. En fin, es impresentable que se vacune por criterios ideológicos. E igual de lamentable es que si Chimo Puig dice una cosa, en pleno desastre, su número 2, Mónica Oltra, diga la contraria. Que Puig dice que no podemos confinar del todo, Oltra dice que sí. Que el presidente mantiene que los que se colaron y se pusieron la primera vacuna cuando no les tocaba se queden sin la segunda, Oltra va y le lleva la contraria. Que uno dice blanco, la otra dice negro. Che, el dúo Pimpinela. Miren, con la segunda vacuna de los listos estos, lo malo no es los que se colaron, que también, porque lo hicieron porque alguien lo permitió, lo peor sería incidir en el error, porque sería desperdiciar más dosis. Y miren, hasta los sinvergüenzas tienen derecho a la vida. Lo hablamos todo esto hoy con Carlos Soles. Carlos, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Paco Pérez Puche, muy buenas noches. Buenas noches. Paula Meseguer, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Julio Casillas, muy buenas noches. Muy buenas noches. Encendemos el faro. Bueno, se vuela el Hospital La Fe. Es una metáfora si quieren, pero por tomarnos un poco con relativa ironía la cuestión, lo cierto es que han tenido que evacuar un hospital que nos ha costado la pasta a todos y ha sido por el viento, algo que forma parte de la naturaleza, ¿no? que era previsible. Y es el asunto de las últimas horas y el asunto, pues lo que ha pasado en este hospital de campaña montado ex profeso ahí al lado de la FE y no en otros lugares que se apuntaban como Feria Valencia o la antigua FE, por ejemplo. Y para explicar esto hoy hemos escuchado muchas voces. Hemos seleccionado algunas. Primero, la responsable de Sanidad, Ana Barceló. Escuchen. Pues teníamos fuertes vientos, teníamos algunos pacientes allí, como he dicho, que tienen una situación leve, que es el tránsito previo a darles el alta. Vimos que el viento no iba a amainar y, por tanto, pensamos que conseguirían una mayor confortabilidad si los trasladábamos a Campanar. No se ha producido ningún daño, han sido revisados por el servicio de emergencia, que es a quien le corresponde, no ha habido ningún daño, la situación es completamente normal y, por tanto, ya les digo que cuando amaine algo el viento, por esa incomodidad de estar escuchando el sonido que es un poco incómodo, volverán los pacientes. Por tanto, reitero, aquí no se ha producido ningún daño en esta infraestructura. Me faltaría que además hubiera heridos, ¿no?, en el traslado. Vamos, ya sería esto la bomba. De todas las críticas que hemos escuchado hoy, hemos seleccionado la de Toni Cantó. El tripartito valenciano es como el cuento de los tres cerditos, pero sin el cerdito previsor. Yo creo que el tema del hospital de campaña de ayer es una metáfora perfecta de lo que es el tripartito. Una operación de imagen con sobrecostes que a las primeras dificultades se ha derrumbado. Se han pasado meses dándonos lecciones, han malgastado muchísimo tiempo que era importantísimo para cuidar de los valencianos y así estamos ahora mismo. 1 de cada 4 muertos en España es valenciano. 1 de cada 4 muertos. Los señores del tripartito valenciano se han tirado meses hablándonos del lastre reputacional y ayer toda España vio como su terrible hospital de campaña se lo llevaba el viento. En fin, Carlos, ¿qué te parece este asunto? Luego seguiremos con más cuestiones del COVID. Bueno, si analizásemos este asunto
en abstracto, aislándolo de su contexto, yo estaría dispuesto a suscribir las palabras de la consellera Barceló. Es decir, bueno, estamos ante una situación de emergencia a la que hemos tenido que hacer frente con los medios de los que disponíamos. Hemos construido un hospital de campaña, rápido, corriendo, intentando ahorrar, intentándolo hacer lo mejor posible. Ha venido una racha de viento y hemos tomado estas medidas preventivas. En situaciones de emergencia se adoptan soluciones de emergencia y esas soluciones de emergencia, pues lógicamente, pues nunca tienen la fiabilidad de las soluciones bien pensadas, bien meditadas y bien financiadas. Lo que sucede es que esto acontece después de que toda la izquierda, la mediática y la partidista, haya estado cebándose de manera inmisericorde con el homólogo de nuestro hospital. Aquí tenemos el María Sarmiento, que construyó Chimo y se lo llevó el viento. En Madrid tienen el Isabel Zendal, que construyó Isabel Díaz Ayuso, y que de momento todavía está ahí. Toda la prensa ha estado cebándose en el Zendal, que si estaba demasiado lejos, que si no estaba bien comunicado, que si la comida llegaba fría, que si ponían zanahoria todos los días, que si no habían especialidades, que si no se pueden hacer cambios de sexo en el hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras eso se decía que pasaba o se decía que pasaba en Madrid sin ninguna comprensión de ningún tipo, sin ninguna tolerancia de ningún tipo, pues en Valencia lo que teníamos era una carpa de circo o un casal fallero a modo de hospital. Pues no sé, quizás esa izquierda mediática o quizás esos medios de comunicación a los que solamente les preocupa lo que pasa dentro de la M40, que se despreocupan por completo de lo que pasa en provincias, pues quizás podrían mirar a lo que pasa en otros lugares de España y particularmente en las comunidades gestionadas por el Partido Socialista, y así equilibramos un poquito las críticas o el nivel de críticas. Sería mucho más justo. Sí, respecto a estamos viendo imágenes del interior, de esas separadores que se movían del viento, es decir, viento había, era muy incómodo. Ha sido el ABC hoy quien ha llevado portada el asunto, no sé si lo tenéis por ahí, la portada del diario que dirige Julián Quirós. Era la noticia de portada hoy en la prensa nacional, en alguna de ellas, ¿no? En este caso, en el ABC. Paco. Pues yo lo que estoy pensando es que quizá deberían hablar mucho menos los políticos y expresarse mucho más y mejor los técnicos que hay en todos los departamentos y que son los que seguramente para empezar, podrían comparar lo que ha costado este hospital de campaña improvisado, puesto ahí al lado de la Nueva Fe, cuando tenemos la Antigua Fe, que está vacía en un 90%. Ahora han empezado a ocupar, con los enfermos de la carpa, han empezado a ocupar algunas zonas que estaban disponibles en la Antigua Fe. Pero si es un hospital que había quedado anticuado, hemos tenido 3 o 4 años para ir mejorándolo, para ir adaptándolo a las nuevas necesidades y tenerlo disponible para una situación como esta. Y probablemente se ha gastado más dinero en los hospitales de campaña que en lo que hubiera costado la reparación, que el proyecto se inició hace 5 o 6 años, pero está detenido. No sé si en algún edificio surgió amianto y hay que renovarlo, pero todo eso hay que hacerlo y hay que invertir y hay que tener el viejo Hospital La Fe, que no puede ser destinado a otra cosa más que a sanidad. Pues hay que utilizarlo, porque solo una pequeña parte se ha convertido en un centro de urgencias y está moderno y está actuando. Y todo lo demás está vacío y es una lástima. Paula. Sí, yo también estoy de acuerdo en el sentido que no puede ser que un hospital de campaña, que en la primera oleada está bien que tomaran esa decisión, que fue una decisión rápida, pero es que estamos en la tercera. Y al final la falta de previsión es el problema que estamos viendo en la ineficacia de esta gestión. No puede ser que un hospital con un sobrecoste, que puede ser un sobrecoste en el momento que lo decidieron, que era un momento de urgencia, pero que inicialmente eran 4 millones para los 3 hospitales de campaña más o menos, y ha llegado a más de un 50% de sobrecoste, a tener casi un coste de 8 millones de euros. Con 8 millones de euros y todo este tiempo que hemos tenido preveyendo, los científicos nos estaban avisando, sabíamos todos que iba a haber una segunda y una tercera oleada, no entiendo que por un fenómeno adverso como puede ser este viento que ha hecho, bueno, ha sido unas rachas. Estamos viendo imágenes del traslado de los enfermos de ese hospital. Importante se tenga que llegar a estos episodios. Yo insisto que creo que nos dé recibo en todos los meses que se ha tenido y en lo que ha costado montar estos hospitales de campaña, que como digo era muy buena idea cuando
tomaron la decisión en la primera oleada, pero ha habido muchos meses para prever todo esto, porque bueno, aquí en la Comunidad Valenciana, cuando no es el viento, es la lluvia y no se pueden consentir estas imágenes, creo, y estoy de acuerdo también con el problema mediático en el sentido que todos los medios de comunicación, el foco siempre está en Madrid y cuando pasan cosas en otras comunidades, bueno, pues parece que solo exista la capital. Julio. Yo, escuchando las palabras de la consellera Barceló, hay cosas que llega un momento ya en la vida en la que uno no puede pasar por alto, o mejor dicho, ya no puedo consentir. Yo, personalmente, como ciudadano, no consiento ya determinadas cosas, y más en el momento en el que estamos de la pandemia. Que salga la consellera y diga que esto son cosas normales. Como ha dicho, esto son cosas normales. Pues mire usted, ¿el viento es una cosa normal? Sí. ¿El agua es una cosa normal? Sí. Y más en Valencia y en algunas épocas. Lo que no es normal es que los gobiernos, o el gobierno que rige y dirige nuestras vidas, y es más, nos están cercionando hasta el punto en el que ya no nos podemos reunir ni con nuestra familia, se le debe exigir o debemos exigir el más absoluto de los, no sé, de la gestión favorable o de la honradez a la hora de hablar en público. Lo que no es normal, por mucho que lo diga la consellera Barceló, es que la Inspección de Riesgos Laborales en el mes de noviembre, hace 3 meses, ya dejó escrito, negro sobre blanco, que el hospital de campaña, y a mí no me gusta decir de Ximo Puig, porque ni el hospital de campaña es de Ximo Puig, ni el hospital Cela es de la señora Ayuso. Está pagado... Zendal, perdón. Es de la señora Ayuso. Es de todos y cada uno de los contribuyentes que con nuestro dinero hemos apoyado la construcción del mismo. Entonces, no es de recibo que hace 3 meses la Inspección de Riesgos Laborales ya dijese que había problemas de climatización, que había problemas de estancamiento de agua, que habría problemas de filtraciones, que habría problemas de absolutamente un montón de cosas que se están dando. Y no se ha corregido. Y eso no es normal, señora Barceló. Eso es una ausencia absoluta, ya no de rigor en la gestión, de vergüenza pura y dura. No es normal que haya viento y se vuele cuando hace 3 meses dijeron que eso podía pasar. No es normal que haya goteras de las últimas lluvias y se estanque el hospital de campaña y los equipos informáticos se queden inoperativos. Eso no es normal. Lo que no es normal es el nivel al que la sociedad estamos llegando a aceptar determinadas cosas que no lo son. Entonces yo ya me he propuesto, y lo digo ya desde hoy, que cada vez que venga a este programa voy a denunciar lo que la gente que está al otro lado de la pantalla denuncia, pero no tiene el altavoz para decirlo, como por suerte sí que tenemos nosotros. Entonces ya está bien decir que es normal que el viento se lleve un hospital de campaña que ha costado 8 millones de euros, que la Agencia Valenciana Antifraude ha puesto en duda la licitación de ese hospital, diciendo que ha habido adjudicaciones superando el coste que legalmente se podía establecer mediante el tipo de contrato que se estableció y los mecanismos que adoptaron, diciendo que se han llevado a cabo una serie de sobrecostes no justificados. Y ese tipo de cosas, unido con un montón de cosas, son lo que no es normal. Entonces, dejemos de tomar por normal lo que no es y denunciemos las cosas y pongamos los puntos sobre las Lo que es absolutamente anormal es la situación en la que nos encontramos, que en palabras de la consellera Barceló, volvemos a ella, que por cierto estará aquí mañana en esta casa en un programa especial. Lo que ha dicho la consellera Barceló, en resumen, lo vamos a escuchar, es que el COVID en la Comunidad Valenciana está sin control. Comparezco en uno de los momentos más difíciles y más complicados de toda la pandemia desde que el virus entró en la comunidad. Transmisión comunitaria sostenida, sin control y generalizada, con presión mantenida y creciente en prácticamente todos los departamentos de salud. El número de casos positivos, como las hospitalizaciones y el número de fallecimientos, superan los datos de la primera ola. Comparecencia de Ana Barceló, consellera de Sanidad, esta mañana en Les Corts. Y voy a pedir a mis compañeros que me preparen, por favor, las imágenes de la cola que hoy había en la FE para hacerse PCR, colas interminables de coches. Mientras damos paso a la siguiente conexión, que es con el responsable de salud del Partido Popular, con José Juan Zaplana. Diputado, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? No sé, primero que nada, por ir de lo más reciente, luego hablaremos del hospital de la FE, pero ¿qué le parece la comparecencia de la consellera, lo que está trascendiendo de esa comparecencia esta mañana en el Parlamento valenciano es de esa transmisión comunitaria sostenida y sin control? ¿Qué le parece los apelativos que ha usado y la situación? Mire, yo, lamentablemente, porque parece que los políticos exclusivamente entramos en la dinámica de tirarnos los trastos unos a otros a la cabeza, pero
mi intención durante todos estos meses, la del Partido Popular, ha sido tender la mano y lanzar propuestas. Hemos propuesto contratación de personas jubiladas, antígenos en farmacias, hemos propuesto la realización de pruebas PCR, la colaboración con la veterinaria. Hemos hecho 20.000 propuestas. Y hoy la consellera nos ha dicho en el debate parlamentario que es que no sabía qué propuestas les habíamos hecho. Y es que la consellera ha demostrado hoy estar totalmente desnortada, no saber cómo acabar con el virus. Esto hemos coincidido todos los grupos políticos, que hemos visto que la situación es dramática, lo sabemos todos, lo están contando los profesionales, pero la consellera, cuando un profesional lo denuncia, como ha pasado en el caso de la doctora Medina de Elche, resulta que le ha interpuesto una querella criminal a esos profesionales que nos están salvando la vida. No lo entendemos. No entendemos esa actitud de la consellera de atacar a las personas que se están dejando la piel, que simplemente lo que están diciendo y alertando es de la situación que tenemos tan dramática. Y entonces, hoy hemos visto una consellera que exclusivamente ha hecho el relato de lo que tenemos, pero no nos ha avanzado que tenga ningún nuevo plan, ninguna medida. No sabemos qué pasa con las patologías no COVID, no sabemos qué pasa con las farmacias, con esos PCR, esas colas de PCR. ¿Por qué no se utilizan los 4 millones de euros que ha contratado en la privada para agilizar la elaboración de esos test PCR? No entendemos nada. Precisamente teníamos imágenes de test de PCR que estábamos viendo que se está llevando a cabo hoy en el Hospital La Fe con colas que daban la vuelta al edificio. No sé si me las podéis poner. Estas son las imágenes. Quizá ya un poco tarde, ¿no?, para todo esto. Lo que está simulando es, lo que está demostrando esta imagen es que es una situación ya, me atrevería a decir que viral, ¿no? Es generalizada. Claro, es que hay transmisión comunitaria, pero fundamentalmente, yo se lo voy a decir, es que hace una semana la Consellería Barceló trasladó una nueva medida de aplicación del COVID, que solamente se van a hacer pruebas COVID a los convivientes al 7º día de haber dado un positivo, de haber tenido contacto con un positivo. Por lo tanto, se están retrasando 7 días la elaboración de PCRs a todos los rastreos o personas convivientes con esa persona. Esto es un gran problema, porque estas colas que estamos viendo son personas que llevan 7 días de retraso desde que dio la persona positivo. Y esto todas las personas que nos estén oyendo van a saber que es verdad, porque es que no se están haciendo PCRs a primer síntoma. Tenemos un problema grandísimo, que es que o se detecta el COVID al primer síntoma en el primer momento, o cuando muy probablemente se vaya a detectar ya necesita ingreso hospitalario. ¿Qué es el problema? El problema es que ahora mismo, y perdón de la expresión, tenemos el virus desparramado por toda la Comunidad Valenciana. No hay ningún tipo de control. Pero si encima retrasamos la elaboración de las pruebas, no hacemos antígenos y las pruebas PCR tardan tanto, el problema que vamos a tener va a ser que muchísimas personas van a requerir hospitalización porque se les va a diagnosticar tarde. Quiero coger la palabra. Usted menciona ahora, ha citado en su alocución a la doctora Medina, María Ángeles Medina, que es la representante de los médicos de atención primaria. La Consellería de Sanidad le ha puesto una querella por unas declaraciones en un programa informativo nocturno, en La Sexta, este fin de semana, en el cual denunciaba la situación de un hospital en Elche. Es cierto que ella ha reconocido que había cierta inexactitud en lo que son sus palabras y lo ha matizado y en ese sentido pues sobraría. Pero la Sanidad Valenciana lo que ha hecho es querellarse contra una funcionaria y una médico que está partiéndose el cobre como muchos de sus compañeros, y parece más bien, y eso ya es una opinión personal, parece más bien una especie de aviso a navegantes. Quien denuncia lo que pasa en los hospitales, pues mira lo que les puede pasar. La doctora Medina ha participado repetidamente en este y en otros programas de televisión, también aquí en El Faro, y siempre ha atendido nuestra llamada para explicarnos de primera persona cómo está viviendo, sobre todo, esa primera trinchera que es la atención primaria, el drama del COVID. ¿Qué le parece a usted? Coincido con su reflexión. Esta mañana se lo he dicho a la consellera. La señora Medina hoy ha pasado consulta a 80 pacientes. Está al pie del cañón. Preside una sociedad científica muy crítica con la consellería, porque desde esa sociedad científica se han trasladado un montón de documentos en el ámbito de la Comisión de Reconstrucción, posteriormente a ella,
y la Consellería no ha escuchado ninguna propuesta que estaban haciendo los médicos de atención primaria. Se contrató a esa comisionada de la primaria que estaba pensando en cómo solucionar los problemas y llegó el COVID y no sabemos si es que sigue pensando o dónde está la comisionada. Y ahora resulta que, por decir una crítica a la gestión política, se le interpone una querella criminal. Oiga, imagínese que la señora Ayuso le interpusiera una querella criminal a los sanitarios que día tras día están denunciando cosas en la Comunidad de Madrid. Es que lo que pasa en esta comunidad, vamos, es totalmente alucinante, con perdón, alucinante, que la consellera haga, con la reflexión que usted decía, que la comparto, haga censura y haga de mafia, de intentar acallar a todas las personas que estén contando la situación que están viviendo los sanitarios, me parece tremendo. Que hay camas en los pasillos, el Hospital de San Juan tiene camas entre los ascensores, que en el hospital hemos visto cómo han desalojado el salón de actos, las cafeterías, las capillas. Pero es que es lo que está pasando, es lo que están viviendo los sanitarios. La consellera Barceló interpone querellas criminales contra las personas que nos salvan la vida, en lugar de pedirles perdón, en lugar de decirles, no vi venir esta segunda o tercera oleada, que ya no lo sé, pero que ha estado 8 meses, porque que la primera hora le pillara, creo que algún contertulio lo decía, que la primera hora nos pillara un poco de sorpresa, vale. Pero que ahora estemos en estas circunstancias, 1 de cada 4 personas que fallecen en España ahora mismo es de la Comunidad Valenciana. Navidad ha sido en toda España. En toda España. Aquí nos han dicho que las medidas que hemos puesto en la Comunidad Valenciana eran las más duras. Pues si eran las más duras, tenemos más contagios y encima muere más gente, seguramente son porque las medidas no eran las más adecuadas o porque no se han aplicado bien. Pero los sanitarios no tienen la culpa. Tienen la culpa los responsables políticos. Y lamento la actitud de la consellera, que una vez más hoy no ha pedido perdón a todas esas personas. 1.156 personas han fallecido desde el día 1 de enero. 1.156. Muchísimas personas. Demasiadas personas. Señor Zaplana, hábleme usted de los vacunados caraduras, si me lo permite, aunque la casuística es muy diversa y seguramente generalizar no es justo aquí, pero en fin es el problema tal y como lo tenemos. No son casos puntuales, al final ya hay contados 180 solo en la Comunidad Valenciana. Funcionarios administrativos, alcaldes, concejales del Partido Socialista, pero también del Partido Popular. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Y cuál es su opinión respecto de esa disensión que hay también en el gobierno valenciano, una de tantas, según la cual, según Ximo Puig, a esos alcaldes o a esos políticos o a esas personas que se han puesto la primera vacuna sin tenerlo justificado, no hay que ponerle la segunda? Y sin embargo, Mónica Oltra, la vicepresidenta, dice que ya puestos, pues que sí que hay que ponerle la segunda. ¿Cuál es su opinión respecto a este problema? Bueno, políticos no sé si han salido 8 y al final 180, casi 200 personas vacunadas irregularmente. Y yo pienso, si al final ha habido 4, 5, 6, 8 personas que se han puesto la vacuna porque se han colado, que asuman su responsabilidad y la tienen que asumir. Pero si hay 200 personas que se han vacunado irregularmente, ¿quién tenía la custodia de las vacunas y quién tenía que vigilar el que las vacunas se le pusieran a las personas que tenían que ponérselas? Es que vuelve a fallar algo en la consellería. Oiga, 200 personas en la Comunidad Valenciana, que sepamos de momento. Esta mañana yo he anunciado que íbamos a hacer una comisión de investigación porque queremos que vengan a las Cortes los y las responsables sobre la vacunación. Que nos digan por qué esas personas se han puesto la vacuna. Porque no entiendo yo que las personas no han ido allí a decir, oiga, pónganme la vacuna y se han colado. Alguien los ha llamado para decir, este día, a esta hora estamos aquí. ¿Por qué ha fallado ese protocolo? ¿Cuál es el protocolo? ¿Quién era el responsable de ese protocolo? Es que eso no nos lo terminan de decir. No nos terminan de decir el listado. Queremos saber todas las personas que se han vacunado irregularmente. Y luego el presidente prohíbe que se vacunen en una segunda dosis cuando ya la mayoría se han puesto una segunda dosis. Es que esto es rocambolesco. Es que es una cuestión de falta de control, de falta de rigor. Hay una incompetencia supina en la Consellería de Sanidad. No aciertan ni queriendo. Y llega un momento que están poniendo en peligro la vida de todos. Porque, miren, faltan jeringuillas. Me van a decir, no, jeringuillas hay. No, jeringuillas milimétricas para poder sacar de los tarritos las 6 dosis. Faltan, porque no ha habido previsión y no se han comprado. Hay un descontrol sobre a quién se la ha puesto y no.
Ahora vamos a ver si viene la vacuna de Moderna, que es la que han dicho que se van a poner a los sanitarios de la privada. Porque miren, a los de la privada no se les ha vacunado. Y los médicos y las enfermeras y los celadores y los auxiliares de la privada también salvan vidas, igual que los de la pública. Y no se les ha puesto la vacuna. Hay descontrol y nadie da la cara. Nadie explica todo esto. Hoy la consejera ha perdido la oportunidad de explicar quién es el responsable autonómico de la vacunación y por qué se han vacunado a 200 personas que no correspondían. Y que nos digan las 200 personas. Que habrá que tomar una decisión con esas personas, con todas, los políticos y con los no políticos. Pero habrá que saber cuántas personas, quién tiene la responsabilidad política de la vacuna. Porque esto llega a un punto que es sorprendente que todos asumamos que es normal que haya 200 personas que se hayan vacunado irregularmente. Quiero acabar con una última cuestión. El tema de los convivientes, el tema más difícil de controlar, como ayer admitía el presidente Puig. Es decir, no van a poner un policía detrás de cada valenciano y forma parte de la ética personal y del comportamiento y de la actitud de cada uno de los individuos. Pero para recordar, las normas son en casa solo convivientes, solo familias, y en la calle solo de 2 en 2, en el caso de no ser convivientes. ¿Qué le parece como medida y cómo debería controlarse esto, que a todas luces parece incontrolable? Claro, a mí me parece sorprendente. Me parece que el presidente anuncia unas medidas sin consultar con nadie ni sin saber cómo se van a aplicar. Claro, luego nos dicen que aplicamos las medidas más estrictas en toda España. Pero ¿quién va a ir la policía por los edificios viendo si alguien sale del piso, si usted vive aquí o no vive aquí, si lo pone en su DNI o si está empadronado? Es que es una medida totalmente absurda. Pero a más, cuando la siguiente medida es cerrar y confinar las ciudades de más de 50.000 habitantes para que los fines de semana no salga la gente de la ciudad. Pues que alguien me pregunte cómo va a coordinarse eso, si lo va a hacer la policía local o lo va a hacer la Guardia Civil, porque a día de hoy, después de adoptar la medida, todavía nadie se ha puesto en contacto con los alcaldes de las ciudades de más de 50.000 habitantes a ver si esa medida se puede hacer o no. Es que no preguntan, es que no hay expertos, es que las decisiones no se están tomando en calidad de expertos, las están tomando con matices políticos. Antes lo decía un contertulio perfectamente, los políticos tenemos que tomar decisiones apoyadas por los criterios de los expertos. Oiga, no puede ser, y le pongo un ejemplo y termino, no puede ser que si a mí me van a operar de cualquier cosa, entren 3 médicos a la habitación. Uno de Podemos, uno de Compromís y el otro del Partido Socialista. Y resulta que me hacen un diagnóstico. Los 3 el mismo. Estamos muy mal. Pero cada uno dice que hay que hacer una cosa. Oiga, pónganse de acuerdo y díganme cuál es el tratamiento que tengo que seguir. Porque si Podemos dice una cosa, Compromís dice otra y el PSOE dice otra, ahora mismo el enfermo es posible que al final termine muriendo. Señor Zaplana, responsable de Sanidad del Partido Popular. Gracias, buenas noches, buena nit. A ustedes, muy buenas noches. Hacemos ronda, Carlos. ¿Por cuál de las 1000 cosas? No sé, hemos hablado de los hospitales, hablemos del descontrol de la enfermedad. Bueno, pues muy brevemente, la sensación de descontrol. Aunque el señor Zaplana esté muy indignado por la falta de respuesta de la consellera Barceló esta mañana en las Cortes Valencianas, que se dé con un canto en los dientes, porque peor estarán los diputados del Congreso esperando a Salvador Illa, que tendría que comparecer el jueves y que se va a Barcelona. No se me adelante, ahora después hablaremos del señor Illa. Ahora después hablaremos del señor Illa y de las vacunas. Salvo eso, puede decir lo que quiera. Pues sobre el tema de los alcaldes y demás que se vacunan, yo lo dije y lo he dejado escrito. Cuando un barco se hunde, el último que salta a la lancha es el capitán. Y eso, traducido a la situación en la que nos encontramos, es que el último que se tendría que vacunar en un municipio es el alcalde, el último en una comunidad autónoma tendría que ser el presidente del gobierno, el último en el país tendría que ser, el presidente autonómico, el último en el país tendría que ser el presidente del gobierno y el último en el ejército tendría que ser el jefe del Estado Mayor de la Defensa. ¿Por qué? Pues porque hay que dar ejemplo. Y en estos momentos el ejemplo no es. Algunos han sido tan cínicos como para decirlo. Oh, yo es que me vacuné el primero para dar ejemplo. Bueno, sí, tío, pero lo que pasa es que luego no lo dijiste y no nos hemos enterado hasta que te ha pillado la prensa con el carrito del helado. No. La inmensa mayoría de los españoles confía en la vacuna porque eso lo han dicho las autoridades sanitarias, porque es una vacuna que viene firmada por un laboratorio de prestigio y porque además pues nos viene bien confiar en ello. No necesitamos a un político que se vacune
para seguir su ejemplo, entre otras cosas porque normalmente procuramos no seguir el ejemplo de los políticos que no gozan de la mejor prensa. Por lo tanto, el argumento de la ejemplaridad no lo compro. Y el argumento de la necesariedad, bueno, es que como nosotros estamos al control de la lucha contra la pandemia, pues tenemos que vacunar a toda la Consejería de Sanidad, que es el argumento murciano. Pues mire usted, su presidente autonómico le forzó a dimitir y tardó 24 horas en encontrarle un sustituto. El GEMAT será todo lo importante que tú quieras, pero la ministra de Defensa va a buscar otro para el puesto en 48 horas. Yo creo que ni el argumento de la ejemplaridad ni el argumento de la necesariedad justifican que nadie se cuele en este asunto. El argumento es el de la ejemplaridad, y la ejemplaridad es mujeres, niños y ancianos primero y después los demás. Ya que estamos, vamos a hablar de las vacunas y que hay muchas cosas sobre las que hablar en cuanto a esta cuestión. El debate es un debate nacional, no solo afecta a la Comunidad Valenciana y a esos 180, 200 que sepamos que se han vacunado en la Comunidad Valenciana cuando no debían. Lo más llamativo en las últimas horas, efectivamente, Carlos, ha sido lo del jefe del Estado Mayor de la Defensa, que para que lo entendamos es el militar de más alta graduación o máxima responsabilidad en España en este momento por su cargo, y bueno, sabido era que se había vacunado. Miren esta crónica. Defensa zanja la crisis de la vacunación en el Estado Mayor con la caída del GEMAT que más batalló contra el virus. En estos tiempos de guerra o crisis, todos los días son lunes. El departamento de Margarita Robles le considera único responsable de usar la munición amiga, la vacuna, de manera indebida. Para Defensa, la instrucción de vacunación dada por la subsecretaria Amparo Valcárcel a las unidades era clara y no amparaba todavía la vacunación de la cadena de mando. En el Estado Mayor, en cambio, interpretan que sí tenían permiso para vacunar más allá de los sanitarios y de las unidades en el exterior y que las vacunas estaban descongeladas y podían perderse. Otras unidades, como la UME, en primera línea frente al virus, solo ha vacunado a sus sanitarios, y en el Gómez Ulla aún hay personal militar sanitario sin vacunar. Según fuentes militares, ni el jefe de la UME ni los jefes de los ejércitos de tierra, aire o armada se han puesto la vacuna. Hoy el alcalde de Madrid ha venido a decir algo que parece razonable, que a lo mejor sí que hay que hacer un debate sobre si tiene que vacunarse alguien más, porque a lo mejor tiene que vacunarse el rey, o tiene que vacunarse el presidente del gobierno, o el presidente de la magistratura, o incluso el GEMAT, ¿no? Y los conductores del AVE. Claro. Se tienen que vacunar antes, ¿no? Pero ahí hablamos de las instituciones del Estado, para empezar. ¿No? Sí, claro. El alto Estado Mayor debe tener una prioridad sobre el cabo Furriel, que está claro, es más necesario para la defensa nacional. Los que están al cargo de las baterías de misiles deben tener una prioridad. Yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos. Yo no tengo opinión, yo no soy un confeccionador de protocolos, pero esa pregunta es pertinente. Claro. Los pilotos de combate deben tener una prioridad en la vacunación. ¿Son más necesarios que yo? Claro. ¿Dónde va a parar? Todo eso dejando aparte la picaresca española que está ahí y no podía faltarnos. Y la teoría de los sobrantes. Es la teoría de los sobrantes. Che, acabémse esta botelleta de vino, hombre, que queda un culet. Es el culet, hombre. Pero ahora vamos a buscar un abuelo por todo el pueblo. Pues no, póngasela usted, señor alcalde. Sí, hombre, sí, póngasela. Y el alcalde se la pone para que no sobre, como la paella que nos la llevamos, para que no sobre. Sí, es la teoría de los sobrantes. Y luego, pues eso, está los protocolos. Yo creo que hay que tener en cuenta a la gente relevante, a la gente que es muy necesaria para que esto no se desmorone del todo. Y yo preguntaría, creo que hay que vacunar a los presidentes de las comunidades autónomas muy pronto, antes de que enfermen. Claro, ¿por qué no? Teniendo en cuenta además de que no paran, están todo el día arriba y abajo y sufren mucho más riesgo. Es ironía que no sé si es una ironía. No es ironía del todo. ¿Lo estoy diciendo en serio?
Yo no sé quién exactamente, pero yo sí que creo que puede tener razón el alcalde de Madrid en el sentido que estamos ante una crisis sin precedentes, vamos, dicen que la última fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estamos en una crisis sanitaria, económica y social, y quizás sí que deben haber personas que están al mando y al frente de esto que deberían vacunarse. La cuestión es que este debate no tiene que estar ahora, este debate se tenía que haber producido y los protocolos tenían que estar hechos. Lo que no tiene nombre es que los científicos han hecho la vacuna más rápida de la historia en no sé cuántos meses y los políticos que han tenido los mismos meses no han sido capaces de hacer un protocolo para que una vez la vacuna estuviera, que era lo más difícil, esto se pusiera en marcha de forma con sentido común, sea quien se tenga que vacunar, claro, pero con luz y taquígrafos. Y evidentemente ya no luz y taquígrafos, ya no es por ser transparente, es por ser eficaz y eficiente. Y si estamos en una especie de guerra, pues lo primero es la previsión y el protocolo. Yo uso de la ironía, pero los que están en estos momentos trabajando en la central nuclear de Cofrentes con todos los botones, por ejemplo, deben tener una prioridad. Por ejemplo, y hay mucha gente con cargos... Es que es de todo punto lógico. Y luego los políticos aún hacen aspavientos de que no entienden aún por qué esta desafección hacia las instituciones y hacia los políticos. Pues estos episodios evidentemente no traen más desapego y más desafección. Yo la prioridad o no, ¿cuál sería la prioridad? Yo la mía la tengo clara. Para mí el jefe del Estado, en un Estado como el nuestro, debería ser prioritario, porque es el jefe, es la máxima institución del Estado y como tal debe estar garantizada su salud. Luego el resto ya cada uno, pues... Pero es que al final nosotros votamos a los políticos y les pagamos de nuestros impuestos, así como he dicho antes del Hospital Zendal y el Hospital de Campaña, que no es de Chimo Puig ni nada, sino que les pagamos nosotros para que nos representen y tomen decisiones que nosotros en nuestro día a día no es que no queramos, es que no tenemos por qué tomar. Entonces, al hilo de lo que decía Paula, y yo en su momento... Ya en los meses de la pandemia, cuando he venido aquí, lo he dicho, yo exigía una previsión para la vacunación. Señores, aún no tenemos la vacuna, pero lo que sí que sabemos es que la tendremos, gracias a Dios. Pues ahora que tenemos esa vacuna, no tenemos el protocolo. Yo creo que a lo mejor es que como no hicimos una comisión para ver cómo establecer el protocolo, pues a lo mejor lo que ha fallado es la comisión. Y en cuanto a los alcaldes que se han vacunado y demás, y la picaresca española, pues todo eso está muy bien. Pero el error que puede cometer una persona individualmente en el ejercicio de un cargo público es el error que cada uno puede cometer. Pero lo que no puede cometer es el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, con un micrófono en mano, siendo la máxima autoridad de nuestra comunidad autónoma, decir con un micrófono que a esas personas no habría que suministrarles la segunda dosis. Eso fue un calentón. Bueno, fue un calentón, pero los calentones los podemos tener nosotros a las 2 de la mañana en un bar el día que nos dejen ir. Claro, pero el presidente de la comunidad yo le exijo precisión cuando habla. Precisión. Y uno no puede decir en público eso porque se está metiendo en un jallón. Pero no es un calentón, porque ayer lo repitió, yo le vi ayer. Sí, bueno, pues no es un calentón. No es un calentón. ¿Qué pasa? Si alguno de esos señores o señoras buena periodista, muere... Ve la noticia enseguida. No es un calentón. Lo ha repetido 3 veces. Escuchémoslo de nuevo hoy. Tenemos que aplicar una primera dosis a una persona vulnerable que merece la vacunación, porque así lo marca el protocolo, o tenemos que dar una segunda dosis a una persona que se ha saltado el protocolo. No se trata de no dársela a una persona, se trata de dársela a aquella persona que puede salvar la vida. Si no hay una consideración de carácter médico que de alguna manera influya negativamente en la persona que aunque sea irregularmente ha tenido esta primera vacuna, jo, des luego, continuo sent partidari de que s'administre a la persona que lo necessita. Nosaltres hem fet allò que podíem fins ara, que és suspendre militància a estos alcaldes i alcaldessa que han fet una qüestió que és evident, que és reprobable, però en qualsevol cas ja també tota la capacitat política farem per tal de remoure la seva situació. Nosaltres tenim una opinió ben clara, que és la dimissió, però això és una opinió que hi ha que veure com se pot avançar a que finalment també se doni estabilitat a aquests municipis. Bueno, cita Chimo Puig a los alcaldes del Verger, dels Poblets y de Rafael Buñol, que son de su partido, que se han reído cuando les han pedido que dimitan. Eso por un lado. Ahora voy, Carlos, pero al final lo que dice Chimo Puig es que no segunda vacuna a estas personas que se han colado, ¿no? Esto ha dicho hasta 3 veces en las últimas horas. Sí. ¿Qué decía su número 2? Más allá que el viernes, Mónica Oltra. Escuchen. Que más vale perder que más perder. Porque si no se pone la segunda, luego nos tocará 2 dosis. Y entonces serán personas que nos tocarán que nos costarán 3 dosis, pues que nos cuesten 2.
Y además diría y todo el día que van a vacunarse por si la gente les quiere felicitar, ¿no? Y seguro que la gente estará súper contenta. Muy feo y que éticamente muy reprobable, ¿no? Y si no dimiten, pues en todo caso los ciudadanos y ciudadanas de esos municipios tendrán que tomar buena nota, ¿no? Y si no dimiten, pues dimitirlos cuando toque, ¿no? Pues en fin, otra más dentro del camarote de los hermanos. Muy rápido, Carlos, la precisión. ¿Quién es el señor Chimo Puig? ¿Quién es o qué autoridad, no sé, ideológica puede ser, ostenta para con un micrófono en mano hasta 3 veces, y esas veces no las había oído, decir que una persona, por su voluntad, puede correr el riesgo de morir? Es que tenemos que poner las cosas en su justo contexto, y es el presidente de la Generalitat. Si alguna de esas personas que se ha puesto fraudulentamente esa primera dosis fallece porque Chimo Puig no le administra la segunda, cuidado las implicaciones que eso puede llevar. Después de 12 meses de escuchar non-stop, hay que hacer caso a los médicos, hay que seguir los protocolos, hay que tomar decisiones basadas en la evidencia científica. Y Correcto. Después de todo eso, llega un presidente del gobierno de profesión, periodista, y dice a quién hay y a quién no hay que poner la vacuna. Me parece una salida de pata de banco, y por una vez en la vida creo que Mónica Oltra lleva toda la razón del mundo, desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista ético. La cuestión de fondo es que en este país no hemos tenido todavía ese debate ético sobre cuáles son nuestras prioridades en un momento tan complejo como este, en el que toca elegir a quienes vamos a dejar pasar y a quienes vamos a ayudar a sobreponerse más fácilmente a esta pandemia, en el que estamos eligiendo, pues no diré que vida o muerte, pero bueno, vida o riesgo, ¿no? No hemos tenido ese debate. De momento el gobierno lo ha resuelto por una vía muy sencilla, optando por 2 categorías indiscutibles, ¿no? Digamos, los ancianos en residencias y los sanitarios. Bueno, indiscutibles. ¿Un conseller de sanidad es sanitario o no es sanitario? Ha habido alguna discusión al respecto. Pero a partir de ahí vamos a tener que abrir ese debate, el que decía Paco. Es decir, ¿quién tiene prioridad? ¿El jefe del Estado Mayor de la Defensa o un piloto de combate? Pero ¿Quién tiene? ese debate ya se tenía que haber Sí, ya hecho. está. Por eso lo vamos a tener que abrir, porque no lo abrimos en su día. Tenías toda la razón del mundo. Lo difícil que era inventar la vacuna ha tardado menos en hacerse que lo relativamente sencillo que es hacer un orden de prioridades. A ese debate no llegamos tarde. Yo tengo 56 años y trabajo de cara al público, pero yo mantengo una distancia respecto de mis alumnos. Pues con toda franqueza, creo que merece más la vacuna el profesor de mi hijo, que seguramente tendrá 30 años de edad menos que yo, pero que trabaja rodeado de alumnos. Seguramente, pues mis padres, que tienen 70 años y son frágiles, 80 años, y son frágiles, pero no salen a la calle, pues deberían de esperar respecto del conductor del autobús, que a lo mejor tiene 30 o 40 años, pero está todo el día rodeado de gente. Sí, no hemos hecho ese debate ético. Yo sí que he hecho mi debate ético y mi... a nivel social. Mi reflexión sobre a quién cedería, si pudiera ser, mi derecho a vacuna. Pues si el criterio va a ser el de edad, que parece ser que va a ser el de edad, porque es el que menos problemas da, y porque es el que elimina el debate ético de 80 a 70, de 70 a 60, de 60 a 50. Cuando me llegue el mío, yo se lo cedo al profesor de mi hijo. Prefiero que esté vacunado. De la misma manera que escuchándoos, he estado recordando la de veces que me he colado en una cola de un museo, que he llamado al teatro principal para que me cedieran el paso y me he colado en las colas de los cines. Pero vamos... Bueno, tenemos una cosa pero pecados veniales. Una de las circunstancias que estamos teniendo y que ya es conocida es que la sanidad pública está llamando a doctores, a médicos jubilados para poder completar las plantillas y seguir luchando contra esta enfermedad. Vamos a escuchar a uno de ellos, pero va a ser después de la pausa. Hasta ahora. Siempre has valorado lo más natural. Por eso hoy eliges Argal Bon Natur. En Argal loncheamos las mejores piezas de jamón cocido y pechuga de pavo. Lo notas en esa loncha tan distinta y en su sabor natural como recién cortado. Argal Bon Natur, natural en todos los sentidos.
Con el nuevo despertador PlayStation, Start. Despertar es un juego. Level Up, gratis en los Colacao grandes. Oceanographic Valencia. Campurrianas. Sabor y textura al estilo artesanal. Hechas como se han hecho siempre. Campurrianas. Y ahora también con trocitos de chocolate irresistibles, como siempre. De Cuétara. Bueno, le estábamos contando antes de ir a la pausa que hay médicos jubilados que habían pasado a la reserva ya, habían tenido esa suerte, esa fortuna, que han sido de nuevo reclamados por la sanidad pública para hacer frente a la pandemia. Tenemos a uno de ellos en conexión, tenemos a don Luis Ortega, vicepresidente segundo del Colegio de Médicos, por cierto. Señor Ortega, doctor, buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, usted, ¿quién le iba a decir usted cuando se jubiló que tendría que volver a ponerse la bata, no? Pues es una ilusión, no le quepa la menor duda. ¿Es tan grave la situación como para que ustedes tengan que volver al día a día a la lucha contra la enfermedad? Bueno, en principio lo que ha hecho el Colegio de Médicos es abrir una lista, ¿va?, para que se apunten todos aquellos compañeros que quieran colaborar en este aspecto. De momento estamos recogiendo las inscripciones de todos estos compañeros. Y lógicamente van esas inscripciones y estos galenos van dirigidos directamente a la lucha contra la pandemia, ¿no? O van a sustituir a médicos que están trabajando en ese ámbito. ¿Cuál es el destino que les depara a estos profesionales retirados? Lo establecido no lo hay. Hasta ahora la Consellería lo único que ha hecho es decirnos que, bueno, que a lo mejor necesitaban la colaboración de médicos jubilados en este aspecto, y nosotros rápidamente, el Colegio de Médicos de Valencia, ha recogido el interés de los compañeros. Le puedo decir, por ejemplo, que el sábado ya habían apuntados una cantidad enorme. Hombre, eso le quería preguntar. ¿Cuál está siendo la respuesta de la profesión médica valenciana con este llamamiento? Masiva, ya se lo he dicho. Es decir, yo le puedo decir que en una hora, nada más abrir esto, se apuntaron 153 compañeros. En una hora nada más. Y van sumando. Oiga, doctor, ¿qué le parece a usted? Le quiero preguntar por dos asuntos que están de actualidad y que son, desde luego, más incómodos y no tan elogiables como este reclutamiento masivo. ¿Qué le parece a usted el asunto este de los hospitales de campaña y que alguno no esté en condiciones y que, de hecho, pues haya tenido que ser evacuado porque no reunía las circunstancias o las características básicas de comodidad y de seguridad para un temporal de viento como el que estamos sufriendo estos días? Yo quiero pensar que la construcción de esos hospitales de campaña se ha hecho en función de la proximidad geográfica de otros hospitales, tanto la FE en Valencia como en Castellón como en Alicante, para poder aprovechar los servicios de los compañeros. Porque si no, no tiene mucho sentido. De hecho, todos hemos leído y hemos sabido que este último fin de semana ha habido que evacuar a 20 de los 26 ingresados en el hospital de campaña y trasladarlos a la FE de Campanar. Los otros 6 es que fueron dados de alta por mejoría en su estado clínico. Entonces, yo teniendo unas instalaciones ya establecidas, porque en la anterior ola, digamos así, ya se adecuó la escuela de enfermeras del complejo de Campanar para recibir pacientes. Si lo tenían preparado, podían haberlos llevado directamente allí. Sin embargo, han optado por dejarlos y han tenido la mala suerte del componente meteorológico que ha puesto en evidencia todas las instalaciones, que por otra parte a mí me ha parecido una barbaridad de dinero lo que se han gastado. Una barbaridad. Doctor, ¿qué le cuentan los médicos que siguen en activo, lógicamente, en los hospitales
de cómo es la vida, el día a día en las UCIs y en los ámbitos más delicados. ¿Y qué consejo les da un médico con más experiencia como usted, por ejemplo, a los más jóvenes que tienen que luchar contra esta pandemia en este momento? Yo sigo teniendo mucho contacto con mis compañeros de la fe y les puedo decir que están agotados, están quemados, no pueden más. Es decir, hay que tener en cuenta que muchos de ellos no han podido ni disfrutar de las vacaciones, se han empalmado una ola con la otra. Y claro, llega un momento que ya no es el cansancio físico, es el cansancio mental, es verles la cara, la expresión del rostro, la ilusión, bueno, entre comillas, con que van a trabajar. No han perdido, o sea, casi yo diría que parecen autómatas porque no da más de sí. Y le quiero preguntar también una cuestión sobre el tema de las vacunaciones. Ya sabe usted que hay un debate sobre si a estos tramposos que se han colado con la vacuna, si hay que ponerles la segunda o no. Es un debate político, estamos escuchando un debate político, pero desde el punto de vista médico, ¿cuál es su opinión? Hay que poner la segunda. ¿Usted piensa que hay que poner la segunda? ¿Por qué? Claro, o sea, aquellos que recibieron la primera dosis hay que ponerles la segunda y después castigarlos si quieren, yo qué sé, siempre con trabajo social o con lo que sea, pero no desperdiciar esa dosis. Señor doctor Ortega, muchísimas gracias. Buenas noches, buenas noches. Nada, buenas noches. La verdad es que lo que hace la experiencia, dice las cosas con una naturalidad y es que esto es así. Picando piedras se les pasaría la tontería. Si hace falta en Picassent, pues que tengan la segunda dosis, lo que sea. Es decir, lo que esté previsto en el Código Penal, que no está previsto. Limpiar bosques. La picaresca no está en el Código Penal y saltarse la cola para entrar en el cine, pues tampoco. Y aquí en este caso, desde luego, lo que sí que cae por su propio peso es que es una vacuna que tiene 2 dosis, hay que poner las 2, por más que ese personaje haya hecho trampa. Pero también es verdad... Y así habrá que hacer con todos, incluso con los presos de Picassent. Claro. Pero dicho esto, a mí me da la sensación de que si Ximo Puig, en su condición de secretario general del PSOE, del PSPB, no de presidente de la Generalitat, se pusiese un poquitín más serio, quizás su posición o su consideración moral o ética fuese más creíble. Les hemos suspendido de militancia. Perdón, suspender de militancia, con toda franqueza, se la bufa a estos alcaldes. El consejero de Murcia ya ha dimitido, el GEMAT ya ha dimitido. Son varios los que han dimitido de su cargo y eran cargos sustanciosos. Y estos siguen siendo alcaldes. Ximo Puig, como secretario general del PSPB, creo que debería y creo que puede ponerse un poquito más serio. Sí, Ximo Puig al principio de la pandemia a mí me daba la sensación, por lo menos, de haber encontrado un político en el buen sentido de la palabra. Ximo Puig ideológicamente pues no es santo de mi devoción, pero yo soy de esas personas que cuando alguien lo hace bien, pues digo que lo hace bien, y aunque no sea de los que a mí me gustan. Y Ximo Puig durante el principio de la pandemia creo que institucionalmente a mí me llamó la atención positivamente, pero a medida que ha ido pasando el tiempo pues se ha diluido un poco, ¿no? Como la espuma de esa cerveza que te sirven o que te servían en un bar en la playa del Portet de Moraira. Algún día volveremos ahí a tomárnosla, y se ha ido diluyendo, y yo creo que oportunidades como la que le han regalado esa panda de sinvergüenzas, de marcar otra vez ese carácter institucional, como lo aprovecha el señor Almeida en Madrid, lo aprovecha muy bien, lo aprovecha en el sentido político, de la expresión de decir, este soy yo, este es mi cargo y estas son las directrices, y yo tengo una figura institucional que defender públicamente, y Puig yo creo que está en caída, y no por él, sino por toda la serie de dimes y diretes que hay en el gobierno, que es una situación no fácilmente gobernable, y que por desgracia para los valencianos, pues las reticencias que hay dentro del propio gobierno están dando que a lo mejor las actuaciones públicas pues no sean todo lo buenas. De todas formas, Ximo Puig no puede puede pedir que dimitan a los alcaldes, pero no puede quitarles, porque los alcaldes son cargos electos. Ellos han dicho de hecho que no se van. De energía y de convicción, eso es algo que voy. Sí, con pero un poquito más de energía, de convicción lo que puede, y de persuasión. Ximo Puig, desde su vertiente orgánica, es en las próximas elecciones, bueno, pues que no sean los candidatos desde el Partido Socialista.
pero son alcaldes electos y evidentemente si ellos no quieren, por supuesto, no van a dimitir. Sí, pero puede no decir la serie de tonterías que ha dicho de que no si se creyese lo que está diciendo, no lo diría en otro tono, con otro gesto, y no habría hecho más cosas que decirlo? Quisiera recordaros que nos centramos en los alcaldes y estamos hablando de 180 seres humanos que no son alcaldes. Porque, claro, y no son alcaldes. Si son personas que a lo mejor están trabajando en alguna consellería, en algún hospital, ahí sí que tiene disposición directa al presidente para tomar decisiones. No sabemos quién son. Un debate por demás innecesario. Solo militares en Madrid parece que hay unos 350 vacunados. No es el GEMAD. Pues todo el que ha querido vacunarse, porque había vacunas en manos de la sanidad militar, claro. Y si dieran la lista de nombres, pues a lo mejor unos manifestaríamos escándalo y otros diríamos, pues comprensible, porque quizá estamos hablando de las teorías que antes hemos empleado. Primero la de los sobrantes y después la de las personas de posición estratégica relevante para lo que sea, para la seguridad nacional, para que todo funcione, para que no se colapsen las líneas aéreas o los aeropuertos y para que puedan seguir entrando y saliendo barcos del puerto. Claro, es que esto es... Bueno, quiero plantear otra cuestión que va asociado al escenario que tenemos. Les voy a recordar las cifras que hemos dado antes en el informativo de esos 8.423 contagios en el día de hoy en la Comunidad Valenciana, con 96 fallecidos. Yo insisto en el número de víctimas, que detrás de cada uno hay nombres y apellidos de personas que seguramente muchos hemos podido conocer. Y luego también me llama la atención siempre la cifra de 96, 92, 98, todos los días, más o menos es 90 y algo, sin llegar a 100, pero más o menos es ese centenar casi de personas que dejen de estar entre nosotros, con 604 nuevos en las UCI. Bueno, pues con este escenario en la Comunidad Valenciana que se multiplica en toda España, el ministro de Sanidad dimite mañana. Se va mañana. Hoy era el último día en el que el que debía dirigir la lucha contra la pandemia se va. No se va a grandes responsabilidades o a mayores responsabilidades. Se va a personalizar o a protagonizar una curiosa y dicen que brillante estrategia política de su jefe, de Pedro Sánchez, que lo coloca como candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, con ciertas opciones para salir elegido dentro de un mare magnum de partidos que hay allí. Este es el último día del ministro como ministro. No sabemos si es todavía ministro o esta era ya parte de la campaña. Le tocó bailar con la más fea y le quedan tan solo horas de la gestión de la pandemia. Acto con el presidente, todos los ojos puestos en el todavía ministro, que se planta ahora en otro desafío que tampoco es fácil. Es complejo, pero muy necesario para Cataluña, muy necesario también para España, en la labor de reencuentro. La salida de Salvador Illa se produce con críticas a derecha e izquierda por no comparecer antes en el Congreso e informar de la pandemia. Torpeza, trampa, incompetencia y falta de principios tenga su merecido. Y a los catalanes, que Dios les coja confesados. No tiene nombre. Ha cambiado la comparecencia por el meeting. Críticas hasta de su socio de gobierno. Y por el miedo a que el efecto Illa se pueda convertir en el soufflé Illa. Y críticas en las que Vox mete también al doctor Simón. El único sitio adecuado para uno y para otro es el banquillo de los acusados. Mañana conoceremos al nuevo ministro o ministra. Bueno, ¿qué opináis de esta cuestión? De quien quiera, un nuevo intento del presidente del gobierno. Tenía un chivo expiatorio, que era el señor Illa, y ya está lleno, está saturado, ya no admite más, pues sacárselo de encima y traer ahora, seguramente será una señora y pondrán una ministra, es lo más coherente desde el punto de vista de la formulación de acontecimientos, y eso traerá de la mano también, a lo mejor, el relevo del señor Simón, que también es otro contenedor de improperios que ya está lleno y que hay que cambiar, y todo eso simplemente lo que hace es liberar de mochila al presidente del gobierno, que ya cuando olvidemos a esos dos personajes, si es que se produce también lo del doctor Simón, serán dos, tendremos una nueva vasija
para poder depositar nuestro enfado, nuestro cabreo, todo lo que el ciudadano y la política pues tienen que hacer cada día, que es drenar sentimientos de una situación que nos es particularmente incómoda, molesta, incluso de alto riesgo. Y alguien tiene que ser el culpable. No podemos ser culpables nosotros, o no puede ser culpable el destino o lo que fuere. Simplemente necesitamos un depósito, un chivo expiatorio. Toda tribu lo ha tenido, es una ofrenda que se hace a los dioses, y ya cuando ya va lleno de todas nuestras calamidades y pecados, pues ya sale de la ciudad y se le da otro destino. En Cataluña, lo más probable es que se dé un guantazo y no gane las elecciones. Pero las encuestas están ahí, ¿eh? Pues ojalá gane. Yo si fuera un elector catalán diría, pero si está todo el mundo insultándole, ¿cómo le van a votar? Pero políticamente, bueno. ¿qué os parece? Por ejemplo, Paula, ¿qué te parece? ¿Políticamente te parece una muestra de la falta de escrúpulos de Sánchez o de su luz política? Su inteligencia política. A ver, bueno, vamos a ver. Yo creo que es, para empezar, una falta de respeto a los ciudadanos. Estar parecido y en Moncloa, en vez de estar al frente de la pandemia en el peor momento que estamos en las cifras de la primera pandemia, o sea, fatal, estar jugando a la estrategia política. Está jugando a hacer una campaña en Cataluña, que es lo que le interesa, y evidentemente anteponer los intereses partidistas electoralistas a los intereses de los ciudadanos me parece una desfachatez absoluta. Como estrategia, yo creo que la está pensando desde hace tiempo, ¿no? Como se ha sabido, a finales de noviembre él ya decidió con el ministro que ya iba a ser el candidato, con lo cual el ministro ya ha aprovechado su cargo de ministro y se puso más agenda en Cataluña y lleva todo el mes de diciembre y el mes de enero haciendo de ministro, pero con los ojos puestos en su interés en Cataluña. Entonces, no está siendo una persona de cara a los ciudadanos honesta, en el sentido que no está mirando por el bien de esta pandemia, sino por sus intereses en Cataluña. Y por último, me da a entender que el presidente evidentemente está en Moncloa haciendo estrategias con Iván Redondo, su jefe de gabinete, que es lo que le gusta y se le da bien. No sé hasta qué punto de inteligencia, pero sí que es verdad que tiene ahí, porque como se dedican a eso, sí que se les da bien. Sí que está jugando con un efecto sorpresa, que un efecto sorpresa es muy importante en una campaña electoral, de decir a última hora el candidato. Tiene los soportes como el Tezanos, el CIS, que dice, ha dado la última encuesta, que le da 10 puntos más, y juega un poco también a la teoría del carro ganador, de arrastrar votos diciendo que va a ser el ganador, pero veremos que no sea contraproducente, porque sí que es verdad que Salvador Illa tiene mucha popularidad y eso es beneficioso en una campaña electoral, pero también es verdad que tiene muchos partidos en Cataluña que van a explicar que pues ha sido el ministro de Sanidad y estamos en unos momentos que veremos cómo va esto, igual puede ser contraproducente. Vamos a escuchar hoy todavía ministro Illa. En pocos días haré de candidato del PSC y me volcaré en esa tarea al 101%. Es la única manera que sé de hacer las cosas. Voy a ser el candidato de toda la gente que quiere pasar página y de la gente que quiere avanzar. Creo en una Cataluña sin revanchas. Una Cataluña que se centra de verdad en lo que importa. El trabajo digno, la sanidad pública y los avances sociales. ¿Como fuera de sitio esta imagen? ¿Es como fuera de contexto? ¿No? Yo creo que como ciudadanos, un señor haciendo campaña... Sinceramente, cuando todo esto pase y ninguno de los que está aquí esté más en esta tierra, pero por edad... la dimisión se debería producir... bisnietos estudien sociológicamente cómo nos comportamos. Todo esto no quedará alguno se llevará una sorpresa. Me parece alucinante que con la cantidad de muertos que hay a día de hoy en España todos los días, como gotas que van martillando nuestra moral y nuestra seguridad como ciudadanos, el ministro de Sanidad a día de hoy esté perdiendo el tiempo en un micrófono diciendo volverá a Cataluña y diciendo algo que le define no solo como persona, sino como político y como las siglas que representa. Porque ha dicho, yo dimitiré mañana y a partir de ahora me dedicaré al 110% a estas elecciones. Hay que ser muy sinvergüenza para que con la que está cayendo en este país una persona que a día de hoy es ministro de Sanidad diga públicamente que el día de mañana su única preocupación va a ser su candidatura.
que aquí deberíamos cerrar todo. Pero cerrar todo, no digo la hostelería, no digo los negocios, digo cerrar la política, protegernos como sociedad con un mando único y dirigir todos y cada uno de los recursos de este maravilloso país a combatir al enemigo común que es el virus. Y el resto, y la política, estas tonterías, en un segundo plano cuando no se esté muriendo nadie. Pero hay que ser, repito, muy sinvergüenza para decir que el día de mañana se dedicará únicamente a su campaña electoral muriendo los ciudadanos que están muriendo día a día. Carlos, como experto en procesos electorales, ¿qué te parece el pleito que ha habido sobre el retraso de la fecha? Finalmente, la justicia, el TSJ catalán, ha dicho que no se atrasaba la cita electoral, que será el 14, de momento. No finalmente, porque no hay todavía una resolución sobre el fondo del asunto, pero ya hay unas medidas cautelares y hubo previamente unas medidas cautelarísimas y las dos en el sentido coincidente de mantener la convocatoria electoral el 12 y el 14. 14. El 12 de febrero. 14. Desde el punto de vista jurídico, es que la chapuza que hizo la Generalitat de Cataluña no tenía ningún pase. Es decir, la ley no permite suspender unas elecciones. ¿Por qué? Porque las elecciones son la materialización de un derecho fundamental que es el derecho de participación política, que no se puede suspender indefinidamente en un sistema democrático. Y en este caso, menos todavía, porque la convocatoria electoral no era una convocatoria anticipada y discrecional como las del País Vasco y Galicia el año pasado, sino que era una convocatoria automática propiciada por el mecanismo previsto en el Estatuto de Autonomía, según el cual pues, hay que convocar elecciones cuando no hay un presidente de la Generalitat. Por tanto, que se suspendan unas elecciones que en realidad no se suspenden, lo que se hacían era cancelar y luego prometer que se volverían a convocar y que se haga por decreto cuando el mandato es estatutario, era jurídicamente implausible. Técnicamente, la Generalitat no puede seriamente decir que votar el 14 de febrero va a comportar un riesgo para la salud. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasó el año pasado en el País Vasco y en Galicia, en donde, bueno, pues razonablemente podía argumentarse sorpresa e impreparación, nadie prevía que nos íbamos a ver en esta situación, la Generalitat de Cataluña ha tenido 12 meses para preparar técnicamente unas elecciones en las que la gente pueda votar con la absoluta seguridad, con la misma seguridad con la cual hacen otras muchas cosas al cabo del día que no están prohibidas. Y políticamente yo es que no salgo de mi asombro. Se argumenta que políticamente el aplazamiento de las elecciones beneficiaba a los nacionalistas porque podían diluir el efecto Illa y que el mantenimiento de las elecciones el 14 de febrero favorece al PSC. Yo es que no doy crédito cada vez que oigo esa expresión, el efecto Illa. Vamos a ver, estamos hablando de un tipo cuyo carisma es cero, cuya capacidad de liderazgo es cero, de profesión filósofo para acabar de arreglarlo, y es responsable de la sanidad española en un momento en el que mueren ciudadanos españoles a miles. Es decir, a mí se me ocurren 70.000 Carlos, razones. parece que estuvieses definiendo a Pedro Sánchez y llegó a presidente. Entonces, al final... Pedro Sánchez un poquito más de carisma sí que tiene. Se me ocurren 70.000 razones y desde hoy 96 razones más para mandar a Illa al retiro, pero al retiro absoluto. Y Pedro Sánchez lo que hace es relevarlo de su responsabilidad y elevarlo a la condición de gran esperanza blanca de la gobernabilidad de Cataluña. Yo no salgo de mi asombro. Que alguien me explique realmente en qué consiste el efecto Illa, más allá de la operación. Lo que más me llama la atención humanamente, porque tú lo has explorado desde todas las facetas, pero está la humana. Y yo en su lugar me iría al Parador de Cazorla los primeros 15 días y después a tocar el violón, porque es una persona que debe estar, y lo digo humanamente, absolutamente quemado. Sin duda. Debe estar triturado por el trabajo que ha llevado, que yo no se lo deseo a nadie. Y lo haya hecho bien o mal, ha ido todos los días a trabajar, pues es la durísimo. culpa suya por aceptar un cargo. Solamente hay, desde mi punto de vista, un dato a su favor. Y es que si lo pones al lado de Puigdemont, al lado de la Borràs, al lado de su predecesor Iceta, pues sí, en efecto, sí. Ganamos un poquito. Católico practicante y socio del Real Club Deportivo Español. Algunas virtudes tiene. Claro, en ese sentido. Claro. Pausa y volvemos hasta ahora.
A desayunar, que llegamos tarde. ¡Trabajo en equipo! ¡Leche va! ¿Tú aún sin desayunar? ¡Emergencia! Con Dinosaurus desayunarán seguro. ¡Segurísimo! De Artiach. Buenas. Soy el Colacao Cero. Lo de cero es por el azúcar, que si fuera por el sabor sería Colacao a tope. Colacao Cero. Todo el sabor, cero azúcar. Te he conseguido un gran artículo de portada escrito por su periodista estrella, Catcher Block. ¿Catcher Block? ¿El Don Juan macho entre machos y hombre de mundo? ¡Abajo el amor! ¿Sí? Sí, señorita Nova. O puede que te guste salir con ella. Tampoco soy una chica de abajo el amor. Soy una mujer enamorada. Solo con pollo fresco, verduras frescas, sal y agua. Nada más. Prueba también el caldo de puchero y el caldo de jamón. Aneto, 100% natural. De verdad. Este año la provincia de Alicante necesita todo nuestro apoyo. Más Cerca 2021 es el plan especial para ayuntamientos por el que la Diputación de Alicante destinará 30 millones de euros con el fin de minimizar los efectos sociales y económicos de la crisis sanitaria en nuestros municipios. Juntos lo superaremos. Diputación de Alicante. Recuperamos la sintonía del Faro. Estábamos hablando del ministro Illa y de cómo le va a ir en ese experimento de Pedro Sánchez de mandar a una persona, un político y un gestor teóricamente quemado por la pandemia y por la gestión de la misma, a exponerlo al escrutinio público de lo que son unas elecciones en Cataluña. Hace un momento comentábamos también qué pasa con Ximo Puig y qué pasará con él en el futuro y cómo le va a premiar o a castigar esta pandemia al gobierno de la Generalitat y a su liderazgo. Lo que sí que tenemos es una encuesta que ha llevado a cabo el periódico de aquí sobre la intención de voto ahora mismo en la ciudad de Valencia, en la capital. Y ahora hablaremos con el director del periódico de aquí, con Pere Valenciano, pero lo que viene a hacer es un dibujo de empate técnico muy parecido al actual y que en función de cómo acabe resultando o dónde acabe cayendo ese voto o ese concejal de la discordia, pues lógicamente varía la alcaldía o bien a Compromís o bien al Partido Popular, sin saber todavía quiénes son los candidatos, aunque previsiblemente en el caso de Compromís será Joan Ribó y sabemos positivamente que en el caso del PP será María José Català. Pere Valenciano, buenas noches, buena nit. ¿Qué tal? Buena nit. Pere, lo que vemos es que, pese a lo que está cayendo, no se mueve demasiado el dibujo político en la ciudad de Valencia. En cualquier caso, sí que parece que empieza a producirse ese pequeño vuelco que daría la mayoría, de momento en votos, a los partidos de centro y de derecha. ¿Cuál es la situación que nos podríamos encontrar? Bueno, la encuesta que os adelantamos en el Faro y se va a ver con toda su extensión mañana martes en la ciudad de Valencia, bueno, pues dibujan lo que tú explicabas. Hay un empate en estos momentos en número de concejales, un poco de votos a favor del centro-derecha. Entre 16 y 17 sumaría Partido Socialista y Compromís. Unides Podem o lo que sea Podemos o Izquierda Unida no tendría representación según la encuesta. Y por parte de la derecha el Partido Popular mejoraría mínimamente el número de votos, mantendría los concejales, pero podría sumar también entre 16 y 17 con Vox y Ciudadanos. La novedad en la encuesta, que es verdad que se hace entre el 14 y el 16 de enero, y cada mes iremos haciendo a ver cómo va evolucionando el voto paulatinamente, es que Compromís perdería un concejal, el Partido Socialista podría sumar uno, Vox sumaría entre 2 y 3 y superaría en este caso a Ciudadanos, que perdería 2 de los actuales 6 y se quedaría con 4. En estos momentos hay otra vez un empate
técnico en número de concejales y desde luego queda muchísimo tiempo para las elecciones y bueno, en estos momentos pues está ese empate que no dibuja muy claramente quién será el próximo alcalde o alcaldesa y como bien has dicho, como está todavía por decidir quién es el candidato o candidata del Partido Socialista, si Joan Ribó es el candidato, lo es Mónica Oltra, si algún partido nuevo pudiera irrumpir o no, en estos momentos hay un empate. Esta encuesta la veremos en toda su amplitud y con todos sus detalles mañana en el periódico de aquí y la comentaremos. Agradecemos a Pere Valenciano que podamos mostrarla en exclusiva en El Faro hoy, este pequeño avance. Mañana tendremos ocasión de discutirla precisamente con parte de estas personas que están sometidas a ese sondeo, porque mañana vienen aquí los representantes de los partidos municipales, María José Catalá, Sergi Campillo, Borja San Juan y Fernando Giner, los principales 4 partidos en el consistorio municipal. Pere Valenciano, director del periódico de aquí, gracias por la exclusiva. Buenas noches, buena nit. Buenas noches, buena nit. Así está la cosa. ¿Qué os parece? A veces parece que la indignación o los problemas generen dinámicas electorales distintas y lo que vemos aquí es que sí que hay pequeños movimientos. Es cierto que queda mucho, pero le cuesta moverse al abanico político, según esta encuesta. Hay rutinas electorales y tendencias muy difíciles de cambiar. Y yo lo que veo en ese abanico incierto, donde el centro derecha podía empezar a pensar que es capaz de dar el vuelco, es que el decisivo ahí para que ese vuelco se pudiera dar es Vox, no es Ciudadanos. Y nada más, no veo más novedades dignas de mención, que se intuye la posibilidad de que en el futuro pueda haber un vuelco y ahí lo que nos indica es que el decisivo para eso sería Vox, no sería Ciudadanos. Y todo viene a estar pues prácticamente igual en el centro-izquierda, con lo cual todas esas tensiones que vemos, pues como bien has dicho, no tienen influencia. Es curioso que hay cosas que iremos sabiendo mañana, que es que el número de votos de los partidos de la derecha y del centro es mayor que el de los partidos de la izquierda. Sin embargo, podría producirse que siguiera gobernando la izquierda por el tema de la división que hay en el centro-derecha. Es una cuestión que la conquista del 17. A mí me da la impresión de que en estos momentos los electores, todavía tenemos dificultad en adjudicar políticamente las responsabilidades de lo que nos está pasando. Es decir, tenemos un gobierno central, tenemos un gobierno autonómico, tenemos un gobierno municipal. ¿Quién es culpable de qué? ¿Y a quién le tenemos que exigir responsabilidades? ¿A quién le tenemos que hacer pagar por lo que nos está pasando en sede electoral? Pero en cualquiera de los casos, lo que está bien claro es que de esos 3 niveles de gobierno, el local es el menos relevante, es el que menos capacidad tiene de decisiones, el que menos capacidad tiene de gestión. Por lo tanto, que los ciudadanos le pasen cuentas a los partidos representados en el consistorio en la ciudad de Valencia por lo que está pasando o que pretendan ajustarles cuentas en esa concreta tesitura electoral por lo que está pasando, pues no tiene mucho sentido. Y ahí tenemos, por ejemplo, una prueba. ¿Qué está haciendo Vox? A nivel municipal, Pues iba a preguntar por eso. Nada. Es el partido que más sube. Sin embargo, es el partido que más sube. Es por motivos Pero podría poner extramunicipales. o no poner candidato o poner un muñeco, porque realmente da igual a quién pongan. De hecho, los 2 concejales que hay ahora no son conocidos y, sin embargo, además están peleados entre ellos. Y, sin embargo, son los que suben. Es la marca Vox y yo creo que es el único que sube de forma importante y yo creo que responde a la polarización de la sociedad. Evidentemente, la fragmentación penaliza más el bloque de la derecha, aunque tenga más votos, pero también creo que en estos momentos estamos en una crisis como la que estamos pasando y creo que tiene que cambiar bastante esta encuesta porque dependerá mucho de cómo salgamos de esta crisis, cómo gestionen para que cambien las tendencias de voto y sobre todo serán tendencias, yo creo que de marcas muchas veces, ¿no? Porque aunque el ayuntamiento no gestione directamente muchas cuestiones de la pandemia, al final sí que no gestiona directa, pero sí indirectamente, porque tanto las personas que están sufriendo... Hay hechos como la cabalgata famosa o el escándalo de la MT, sobre todo que yo creo que no solo la acción. Está claro que en cuanto a acción están limitados, porque evidentemente el alcalde de Valencia pues no
no tiene legitimidad para, por vía de decreto o por vía oficial, decirle a los ciudadanos valencianos: tienen ustedes que quedarse en su casa y no salir. Pero yo creo que más que es por la acción, es por la omisión de determinadas situaciones. Aquí estamos comprobando cómo un gobierno central está haciendo cosas, ya no digo bien o mal, sino cosas que objetivamente son muy discutibles. La dirección nacional de toda esta pandemia, yo creo que es un sentimiento mayoritario que se podría haber hecho o se puede hacer muchísimo mejor de lo que se está haciendo. Que la situación es complicada, es evidente. Que la situación es imprevisible, pero que la dirección es absolutamente ineficiente, pues yo creo que también se puede afirmar. Y cuando el alcalde de Valencia sea de un partido o de otro, pero de la izquierda, y el presidente de la Generalitat, que sí que es del PSOE, pues no denuncian públicamente las tropelías que se están haciendo desde el gobierno central, yo creo que son cómplices de su mala gestión. Y estas próximas elecciones sí que van a tener, desde mi punto de vista, un gran arrastre. La decisión nacional, como sea el voto nacional, va a tener un gran arrastre a nivel municipal, no como, o mejor dicho, como en otras ocasiones no ha sucedido, donde se separaba muy bien lo que es mi ciudad o mi pueblo, mi municipio, de las elecciones nacionales. Yo creo que el arrastre de la pandemia va a llevar a una unidad de voto, bien en el Gobierno de la Nación, bien en la Comunidad Valenciana y bien en los distintos municipios. Lo que se podría colegir también es que la gente está sufriendo una gran epidemia, la sufre muy pacientemente, lanza improperios sobre todo aquel que le gobierna, pero el de Murcia también hace lo mismo contra el que le gobierna, que es el Partido Popular, y el de Castilla-La Mancha. Es decir, la culpa es del gobierno. De lo que a mí me está pasando, la culpa la tiene el gobierno. Pero eso luego no tiene una transferencia en el voto. Se disocia, es decir, luego si yo cambiara y probara con aquel partido, a lo mejor sería capaz de, la ola de dentro de 25 años la gestionará mejor. No, eso no está o me da a mí la impresión de que no está en la mente de la gente, sino simplemente habla mal del gobierno con el acompañamiento de los medios informativos, que hablamos mal de todos los gobiernos, estemos en Murcia, en Castilla o en la Comunidad Valenciana. Eso es un deporte y luego nacional, eso no hablar mal, es eso. Y luego eso no tiene un relato electoral. No. Eso está claro, hablar mal del gobierno. En mi casa siempre hemos sido siempre de izquierdas, punto. Se acabó lo que se daba. Voy a votar yo a esos rojos. Pero no olvidemos señor. que ahora los ciudadanos estamos todos centrados en esta pandemia, pero es que cuando pase esto, que esperemos que pase pronto, va a venir, bueno, que ya está presente, pero la que viene, la crisis económica, es muy grave. Hoy han dicho que 1 millón más de personas está bajo el umbral de la pobreza. Ya 12 millones de ciudadanos españoles vive bajo el umbral de la pobreza. A ver, para gestionar la que nos viene, cómo van a gestionar, y esto sí que va a cambiar las tendencias de voto. Queda ver cómo se gestiona la reconstrucción. Si llegan los fondos europeos, cuándo llega, cuánto llega, cómo se gastan, en qué se gastan, cuáles son las prioridades. ¿Los fondos cómo? Sí, o el plan por el amor de Dios. O el plan Renove que nos ha prometido el presidente Puig, ¿no? Y yo creo que los ciudadanos van a juzgar al gobierno, a los gobiernos, a los distintos niveles de gobierno, probablemente más en función de eso que en función de esto. Es decir, al fin y al cabo, la pandemia nos ha venido de fuera, nos ha caído del cielo. La gestión de la reconstrucción, eso sí que es una decisión política y además estará más cercana en el tiempo del momento de las elecciones. Por lo tanto, queda mucho partido todavía. Sí, lo que está claro, vamos a poner, si queréis, imágenes, compañeros, de la protesta de hosteleros de hoy como ejemplo. Los que más están sufriendo esta crisis, que son aquellas personas damnificadas por las medidas del gobierno, los hosteleros, pero no solo. Estas personas, al final, ¿cómo van a manifestar, ¿no?, su descontento político? Al final lo van a hacer por el voto. La tendencia es a manifestarse en contra de lo que hay, de lo que está gobernando. Pero no por una decisión intelectual a la vista de los programas y de que este me cobre menos impuestos o el otro me cobre más impuestos, sino simplemente en contra. Esa es la tendencia. Pero esta encuesta nos está diciendo algo que se parece a lo contrario.
Bueno, pero yo creo que no es una tendencia el hecho de que la hostelería y todo el sector se manifieste por la ausencia de medidas o porque las medidas que se están adoptando desde el Gobierno de la Generalitat y desde el Gobierno central entienden que no son necesarias, no es por una cuestión de decir, me quejo contra el que manda, que es el gobierno. Es que yo creo que eso es reducirlo un poco a lo absurdo. La Comunidad Valenciana se está quejando el sector de la hostelería, que representa solo en la Comunidad Valenciana más de un 9% del PIB y a nivel nacional casi el 6,5% del PIB. Se están quejando de que las ayudas no es que sean insuficientes, que siempre van a ser insuficientes, es que no son correctas en la aplicación. En la Comunidad Valenciana, el plan de Resucita, este rescate del señor Ximo Puig, está dejando a un lado a muchos sectores, que no solo es la hostelería, las tiendas de ropa, las tiendas de informática, las tiendas de jugueterías, librerías, que están viéndose obligadas a cerrar antes, que sus pérdidas son iguales que el que tiene que cerrar 24 horas al día, porque a mí me da igual abrir la persiana si no hay nadie por la calle que entre o no hay nadie por la calle con dinero para comprarme un libro. Entonces, ¿por qué están ayudando a ellos y a mí no? ¿Por qué las ayudas que desde el gobierno se están dando se prevé que se empiecen a dar hasta después de verano? ¿Por qué no se están sentando con los representantes de la hostelería para decirle, oiga, señores, pero es que yo creo que estamos enfocando mal el prisma, no es una cuestión de dar ayudas directas, es decir, te subvenciono. A mí el Estado que me subvencione, a mí particularmente no me gusta ese concepto, pero el Estado tiene una potestad, aparte de la subvención, bastante más potente, que es la exención, y no se está haciendo. Claro, es que exención en el pago de impuestos, exención de no, claro, esta gente no se queja tanto, esta gente que está manifestando el día de hoy, muy sonora, esta gente no se queja tanto que también sobre la decisión de cerrar la hostelería, que tiene un debate, seguramente aquí cada uno de nosotros piensa una cosa, sino que, joder, ya me cierras el negocio, no me hagas pagar impuestos, ¿no? Claro. Que parece muy lógico lo que piden. Yo creo que además también hay una componente de agravio comparativo, es decir, todo el mundo, lógicamente, comprensiblemente, mira por lo suyo, no siempre mira por lo de los demás, y se está generando un auténtico dominó de agravios comparativos. Es decir, el hostelero dice, ¿por qué me cierras a mí si mantienes abierto el comercio? El comerciante dice, ¿por qué me recortas la jornada laboral y me toca cerrar a las 6 o a las 5 cuando los transportes públicos siguen funcionando? El conductor de autobús dice, ¿y por qué tengo que ir yo con el autobús lleno de gente tosiendo cuando en otros sitios hay aforos? En el teatro dicen, bueno, es que aquí hay aforos, pero no conseguimos sacar cuentas porque con la gente que va al teatro no conseguimos sacar cuentas. Y así sucesivamente. Estamos generando una situación muy amplia, muy diversificada de afrentas comparativas. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Por cierto, mañana les anuncio que vamos a hacer un debates interesantes sobre todas estas cuestiones de la pandemia con la consellera Barceló a las 9:30 en directo, nueva edición de Debate Abierto, dirigida de la mañana, 9:30 de la mañana. Nueva edición de Debate Abierto dirigida por el jefe informativo de esta casa, por Vicente Clemente. Hasta aquí llegamos hoy. Carlos, buenas noches, gracias. Paco, buenas noches. Pablo, buenas noches, buenas noches. Julio, buenas noches. Hasta aquí llegamos. Descansen, buenas noches.